más que tener miedo y temor de lo que está pasando a nuestros alrededores, es tiempo de buscar de Dios y de su presencia. Que si nosotros, hermanos, Dios decide que nosotros muramos en medio de estos momentos que estamos pasando, hermanos, de pandemia, gloria a Dios por él. Nos podemos ir tranquilamente, hermanos, sabiendo que nuestra esperanza, nuestra confianza, hermano, está en Cristo Jesús, y que hay un lugar preparado, hermano, para nosotros. Pero debemos de estar preparados para podernos presentar delante de Dios. Y Dios no quiere que nosotros vayamos con un corazón sucio. Dios no quiere que nosotros vayamos con vestiduras, hermanos, toda sucia, maloliente. Así que debe de quitarse de nuestra alma, de nuestro corazón, todo enojo, toda rencilla, toda falta de perdón, toda raíz de amargura, todo problema que pueda haber entre familias, entre hermanos en Cristo Jesús. Y podamos, hermanos, amén, presentarnos delante de Dios y sentir que estamos aprobados. Amén. Así que tenemos todo un duro trabajo, hermanos, por delante. Y más que fijarnos en las cosas exteriores, fijarnos en las de adentro, las de nuestro corazón, las que realmente importan e interesan, que es, hermanos, sanar nuestro corazón. Sanar nuestro corazón de dolencias, sanar nuestro corazón, hermano, de engaños que nos han hecho y tal vez que nosotros hemos hecho. Sanar, hermano, nuestro corazón de tantas personas que nos han hecho daño, hermanos, que han venido contra nosotros posiblemente y han hecho toda clase de cosas malas. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, debemos de perdonar, porque a eso Dios nos manda. Y qué difícil es. Pero si nosotros queremos ver el rostro de Dios y nosotros queremos que seamos perdonados por Dios, también nosotros debemos de perdonar. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vemos, hermano, a través de la palabra de Dios, hermanos, que hubieron muchas personas incrédulas. Y quiero hablar un poco acerca de lo que es la incredulidad, hermanos, o la dureza del corazón del ser humano que no conoce a Dios, pero aquellos que todavía también necesitan crecer o madurar en esta área. Vemos en el libro de Daniel, en su capítulo 4, óigase cómo Dios, hermanos, trató directamente con el rey Nabucodonosor. ¿Alguien recuerda esa historia en la Biblia? Rey Nabucodonosor fue una persona engreída, apática, una persona como nuestro presidente en nuestros tiempos. Sí, lo vieron en las noticias ahora, celebrando, ¿cómo se llama? El 4 de julio allá en South Dakota. ¿No han visto las noticias todavía? Ok, al rato las ven. Él quiere poner ahí también su cabeza. ¿Sí ves? En las cabezas de los presidentes, las caras, cabezas, caras. Entonces vemos, amado hermano, que en el libro de Daniel, en su capítulo 4, habla acerca, hermanos, de un rey muy poderoso, un rey que tenía todo lo que necesitaba. Incluso hoy en día, hermanos, podemos notar ir y buscar acerca de lo que sucedió en Babilonia, hermanos, lugares hermosos. Fue un rey realmente poderoso. Sin embargo, a pesar que se le había dado la oportunidad de reinar y de tener todo lo que él quería, como nosotros en estos tiempos, sin embargo, fíjese, no reconoció a Dios, quien fue quien le dio la oportunidad, hermano, de poder tener todas estas cosas. Y endureció su corazón y dijo un día de esos, paseando por su jardín, y dice: ¿quién podrá tener esto que yo tengo? Y yo lo he construido, dice, con mis manos. Y dice la palabra de Dios que ya Dios le había advertido anteriormente, y que vino, hermano, una voz del cielo y le habló directamente, lo amonestó, pero vino consigo también, hermano,
la consecuencia a su vida. Y dice que estuvo, hermano, por un buen tiempo comiendo pasto. Y dice que las uñas le crecieron, que la barba, que el pelo, que todo le creció. Se volvió loco por un tiempo. Y no había entonces, no encontró paz ni reposo en su corazón, amado hermano. Y vemos más adelante que el sobrino de él, que era el rey Belsasar, en Daniel, en su capítulo 5, hizo lo mismo, usando las copas y vino y todo lo que habían traído de Israel para comer, hermanos, y festejar, mientras había una gran guerra donde él no estaba participando. Pero fíjense que vino, hermanos, también una vez más el juicio de Dios para estas personas que eran, hermanos, incrédulas y apáticas a lo que es la presencia de Dios. Yo creo que esos son los tiempos que hoy en día cada una de las personas en este mundo están viviendo. Cada quien está viviendo un infierno pequeño en su vida. Sin embargo, viene uno más grande si no se arrepienten, hermanos, si no doblegan su corazón y su espíritu a buscar de Dios. Y en el libro de Mateo también habla acerca de los fariseos y cómo era que Jesús trataba incluso de poder tener alguna clase de relaciones con ellos, porque ellos habían sido puestos por el hombre para cuidar los reglamentos, los estatutos en aquellos tiempos. Sin embargo, hubo entre Jesús y los fariseos ciertos problemas y choques allí en el espíritu. Y habla entonces de que los fariseos también, incluso a pesar de aplicar la palabra de Dios para otras personas, pero no para ellos mismos, entraban en incredulidad en su corazón. ¿Puede entonces un cristiano estar participando, hermanos, de la mesa del Señor y ser incrédulo? Posiblemente haya todos, posiblemente. Pero más adelante en el libro de Hechos, en su capítulo 5 y versículo 1, habla también de Ananías y Zafira. Yo creo que todos conocemos acerca de lo que sucedió allí. Vemos también, hermano, la dureza en el corazón de esta pareja que querían recibir los halagos también, como de muchas personas que habían entregado sus bienes. Sin embargo, el único que conoce, hermano, el corazón del hombre es el Espíritu Santo, y a Él no le podemos engañar. A Él, amado hermano, debemos de servirle de corazón y no de labios solamente, porque nosotros ciertamente vemos por apariencia, pero Dios conoce verdaderamente el corazón y nuestras intenciones. Ya le decía Jesús a los fariseos, les decía sepulcros blanqueados, le decía, sepulcros blanqueados. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener delante de Dios, que Él conozca, hermanos, todo nuestro corazón, pero no por parte de Él, sino que por parte nuestra, y poder ser nosotros sinceros delante de Dios, que Él conozca nuestra situación, que Él conozca las cosas buenas, las cosas malas, que podamos tener una relación con Dios, solamente con Dios. Amén. Porque después de todo no podemos, hermano, engañar a Dios. Así que, hermano, la dureza de corazón, hermanos, viene a ser como la falta de amor. La dureza de corazón viene a ser, hermano, como la frialdad que muchas veces podemos notar en las vidas de las personas que no tienen el amor de Dios. La falta, hermano, de amor, o la dureza de corazón viene a ser inclemencia, viene a ser insensibilidad, viene a ser crueldad en la vida de otras personas, pero no en las nuestras, porque en nuestro corazón, hermanos, existe el amor de Dios, y ese amor de Dios en nosotros cambia todo nuestro ser.
cambia nuestra vida completamente. Y más que nosotros merecer amor de alguien que a veces no lo merece, nosotros debemos de dar ese amor. Nosotros debemos, amado hermano, con nuestra vida poder animar, poder apoyar, poder cultivar, poder desarrollar en nosotros ese amor hacia una humanidad que está perdida, hermano, en sus delitos y en sus pecados. Por eso, si hay alguien todavía batallando en esta área, debemos de soltar todas estas cosas en las manos de Dios y decirle a toda dureza de corazón y incredulidad que reprenderlo en el nombre de Jesús y que se vaya de nuestra vida y empezar a vivir el amor de Dios en nosotros. Y el amor de Dios cubre multitud de pecados, y el amor de Dios nos hace felices a nosotros. Y nosotros no necesitamos buscar la felicidad en el hombre, en la mujer, en el novio, en los placeres. No necesitamos andar buscando likes en el Facebook. No necesitamos andar haciendo más nada, sino solamente porque el amor de Dios lo llena todo en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, desarrollemos en nuestras vidas, el amor de Dios. Y eso es lo que vale la pena. Y cuando nos enfocamos, nos desenfocamos del amor de Dios, es cuando aparecen los problemas, es cuando hay desilusiones, es que no canté bien, es que no prediqué bien, es que no hago bien las cosas, es que no cociné bien. Amado hermano, cuando está el amor de Dios, las cosas son pasajeras y no nos enfocamos tanto en lo malo, pero sí en lo bueno. Y eso es lo que Dios quiere, mi hermano, que nosotros podamos tener el amor de Dios en nuestras vidas y hacer a un lado toda incredulidad, hermanos, y toda dureza de nuestro corazón, si estamos batallando en alguna área de estas. Y sigue diciendo allí: no endurezcáis entonces vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Podemos entonces tentar a Dios nosotros? Creo que sí. Y tentamos a Dios, ¿sabe cuándo? Cuando hacemos lo del pueblo de Israel, cuando murmuramos. Tentamos a Dios cuando nosotros nos quejamos. Tentamos a Dios cuando nosotros criticamos. Tentamos a Dios cuando nosotros desafiamos a Dios. Tentamos a Dios cuando hay incredulidad en nosotros. Tentamos a Dios, hermano, cuando nosotros incluso no creemos en los milagros, cuando no creemos en las cosas que Dios está haciendo. Tentamos, hermano, a Dios. No creer en las cosas que Dios incluso está haciendo en estos tiempos. Tentamos a Dios y lo desafiamos como el pueblo de Israel. Y no sé cuántas veces usted lo ha desafiado, pero qué bueno que está con vida todavía. Porque si hubiésemos vivido en el Antiguo Testamento, creo que en algún lugar estuviese un hoyo grande y hubiésemos sido tragados por la tierra directamente al infierno. Pero estamos viviendo en tiempo de gracia, en tiempo de oportunidades, en tiempos en los que Dios, hermanos, quiere hacer muchas cosas en nuestros tiempos. Así que muchas veces desafiamos a Dios y lo podemos estar desafiando en estos tiempos. La humanidad está desafiando a Dios. Y quiero llevarlo al libro de Mateo, en su capítulo 13. Mateo capítulo 13 y versículo 53 al 58. ¿Lo tienen?
Ya lo encontré. Y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sabe que muchas veces el pueblo de Dios, o bien en una ciudad, o bien en una congregación, puede entrar en ciertas